todos? Hoy es un día muy especial y esperado, ¿eh? Hoy tenemos a Christian Fletch de invitado que nos va a hablar de un tema muy especial. Estoy esperando que entre. Mientras tanto, les cuento que hay dos eventos próximamente con él, uno por Zoom y otro presencial aquí en Madrid para noviembre. Así que nada, re contenta con tenerlo por aquí, por España. Hola Patri, hola Malena, hola Jo Luis, hola Claudia, ¿qué tal? Bueno, esperando a Christian Fletch, que hoy nos dio la alegría de aceptarnos la invitación. Yo estoy súper feliz. Hola Metanoia, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz porque las tres veces que lo invito me dice que sí. Y la verdad que es un encanto de persona. No lo conozco personalmente, yo no estudié con él. Pero bueno, me apasionó esto que me dice de que quería hablar de la estructura del cambio desde la biodecodificación, ¿no? Después de tantos cambios que están sucediendo, no sé si energéticamente o qué está pasando últimamente, así que lo estamos esperando. Todavía estoy medio engripada. Así que nada, esperándolo que entre. A ver si está. Bueno, mientras tanto les cuento. Vamos a buscar aquí porque Christian en 1993 escribe su primer libro de decodificación biológica, herramienta terapéutica, fruto de sus años de investigación con múltiples pacientes y de sus encuentros, entre otros, con Hammer, nada menos, con Mark Flechet, nada menos, del Proyecto Sentido, y Milton Erickson, obviamente, ¿no? Saben que es de la hipnosis ericksoniana. Así que ha estado rodeado de grandes maestros y de quienes aprende y cuyo saber le impulsan a crear junto con su amigo el doctor Philippe Levy una nueva forma de terapia breve. Hola Pepa, ¿cómo estás? Hola Moku, Adriana, ¿cómo andan? Bueno, actualmente tiene publicados más de una veintena de libros traducidos en diferentes idiomas y continúa investigando y escribiendo mientras se dedica a la docencia, invitado en todo el mundo con su escuela para enseñar biodecodage o decodificación biológica. Yo les voy mostrando, mientras él se conecta, los protocolos de retorno a la salud. Hola Nira, ¿qué tal? Son los que tengo, descodificación biológica y ginecología. Y este que es el que escribió, ¿cuál es el que escribió con Levy? Ah, no, este es el que escribió con Levy. Este es con Philip Levy. A ver, me está escribiendo por WhatsApp. A ver, le voy a poner acá que lo estoy esperando en Instagram. A ver, estas cosas del vivo. Así que bueno, y este otro que es muy bueno, el origen emocional de las enfermedades. Ahí lo tengo, vamos a invitarlo. Ahí lo tengo. Me apasiona y que he estudiado tanto. Así que a ver si él... Sí, Ahí Martina. está. Ahí está, Cristian, ya estás conectado. Okay. Ahí te veo, yo te veo, ¿eh? Entonces, Ahí estás, ahí estás. A ver, vamos de nuevo. A ver, vamos a ponerle de nuevo. Qué alegría, la verdad, hablar con este hombre. Hola, Hola, te veía antes. Frida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Super feliz de la oportunidad de compartir contigo, de escuchar la gente. Me encanta que siempre me dices que sí, a pesar de los años, seguimos hablando por aquí, a ver si ahora cuando vienes a Madrid nos conocemos personalmente, Sí, que ya es hora, ¿no? me voy a Madrid en noviembre, creo. En noviembre, sí, estaba mirando que tienes dos cosas preciosas para hacer, ¿eh? Yo voy a ver si
me anoto en la presencial. Tienes ahora, vamos a decirle que hay mucha gente por aquí, eh, tiene revela tu identidad esencial, libera las creencias que te detienen, 25 al 27 de octubre, esta es modalidad online, está en su página de la escuela, así que yo después les voy a poner todo. Y la otra que yo quiero hacer, que está por acá, a ver, que la tenía, que es la de noviembre, que es para la depresión y ansiedad, ¿no es cierto? Acá, enfrentando la depresión y la ansiedad, se me ha ido otra vez. Y la ansiedad de forma efectiva. Esta es es 23 y 24 de noviembre en Madrid y es presencial. Así que de verdad que no pierdan la oportunidad porque lo tenemos presencial en Madrid en noviembre, fines de noviembre. Ahí estoy haciendo toda la publicidad, Cristian, tú tranquilo. Todo está en la página web de christianflesch.com, todas las informaciones. Exacto. De, Bájate un poquito el teléfono porque se te ve cortada la cara. A ver, dile a Zulema. Ahí está, perfecto. Qué guapo estás, Cristian, cada vez mejor. Muy bien. Sí, tú también. Bueno, yo viste como después de un divorcio uno se pone mejor, ¿no? Es por eso Cuando entramos, que cambiamos algo en nuestra vida para vivir mejor. cuando entramos en coherencia, nos ponemos más jóvenes. ¿Sí, Sí, no? es eso. Es eso, Sí, ¿no? correcto. Bueno. Escúchame, esto de la estructura del cambio que querías hablar, qué tema interesante, ¿eh? Sí, sí, obvio es todo lo que espera la gente cuando tienes una enfermedad, un problema emocional de pareja. Es cómo cambiar, es la pregunta importante porque hay veces hay como un bloqueo, creencias limitantes, inconsciente, presión de la familia, del entorno, de no sé qué. Entonces, es mi trabajo desde más de 30 años, 32 años, que estoy poniendo en marcha lo que facilite el cambio de las emociones, de las creencias y de la salud física. Entonces, yo observo alguna ley muy cómoda, sencilla, para que todo el mundo logre este cambio que deseamos. Sí, 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 claro. Es que te digo la verdad, yo te soy muy sincera. Si no hubiera sabido todas estas cosas que uno sabe, eh, no hubiera sido tan fácil sobrellevar diferentes situaciones, ¿eh? ¿Mm? El estar en coherencia, el querer estar en coherencia trae muchas cosas. ¿Mm? Pero si uno sabe un poquito y se apoya con estas enseñanzas, con tus maravillosos libros que aquí son los que tengo, ¿eh? Yo Ok. ya los mostré antes y Mhm. otro que ese me lo compré cuando tuve un cáncer ginecológico Muy bien. y todo bien. Hay que entrar en coherencia para cada cosa que Es nos pasa, por ¿no? eso Estar- en el tema del cambio, yo vi tres cosas para facilitar el cambio que permite el cambio. El primero es de poner movimiento. Tú hablaste de coherencia, es súper fuerte, tienes razón. Y el problema, la enfermedad, todos los dolores, etcétera, es como una parada, como algo del pasado está todavía aquí como una foto. La vida no está en foto, es más una película, es movimiento. Es una ley importante, el movimiento, todo cambió, como digo, el Buda. Entonces, si no queremos cambiar, si tratamos de parar este movimiento natural de la vida, viene la enfermedad, viene el fracaso, viene el problema de comunicación en la pareja, viene el problema en el trabajo, en la salud física, emocional, etcétera. Porque no se puede parar el movimiento del río en la naturaleza, sino hay mucha energía y después hay una explosión. Entonces, es eso, la enfermedad represa y después una explosión y dolores, discapacidad y cosas así. Entonces,
idea con la biodescodificación, con los talleres, con los protocolos, es de poner movimiento, de retomar este movimiento, de liberar este movimiento de la vida que está adentro de nosotros, que es totalmente natural, de caminar, de hablar, de decir las emociones, de llorar, de gritar, de amar. Ese movimiento cada día es diferente. Pero si una segunda del pasado estamos en este bloqueo, en este parada, en esta negación, en este rechazo de una emoción interna, es el problema. Entonces, es la primera ley que yo observo. Y por eso es importante en toda forma de terapia de liberar el movimiento, pero hasta la célula. No es solamente la palabra, no es solamente el mental, es el emocional. El emocional necesita movimiento. Y segundo, es de cambiar el punto de vista sobre nuestra vida, sobre tal problema. Quiero decir, es de trabajar las creencias. Como yo veo, mi percepción de mi trabajo, de mi padre, de mi hijo, de no sé qué, de mi situación profesional. Tengo una percepción que me molesta. Y después me viene una tragedia, viene una rabia, viene como desesperanza, viene emoción que yo guardo en mi cuerpo y sin que se puede salir. Entonces, en la terapia hay liberar el movimiento y segundo es de cambiar el punto de vista y trabajar las creencias limitantes Sí, y eso cambia totalmente la vida y cambia hasta la claro, célula del cuerpo. El sí, último, el tercero, es de cambiar el soporte de mi experiencia. La persona viene porque el soporte de su experiencia es doloroso. Es el cuerpo con una enfermedad, es la emoción con una depresión, por ejemplo, es ujú, el psiquismo con una paranoia, es los pesadillas, es otra cosa, problemas de relación. Todo eso son como soporte doloroso del momento de mi vida. Entonces, con protocolos de biodescodificación, vamos a cambiar este soporte en palabras, en dibujos, en objetos simbólicos, y así viene el movimiento y viene el cambio y la sanación. sí, es así. Es que en realidad las creencias son sumamente importantes, ¿no? Porque todo lo que nos molesta del otro, ya sea en el trabajo, en la pareja, en la familia, como bien decías, es Mhm. algo que uno tiene que trabajarse, porque si te molestas porque lo tienes tú. C'est ça. Entonces va por ahí, totalmente, Et ¿no? c'est, como te digo, cambiar la percepción, liberar el movimiento y cambiar el soporte de la experiencia en el discurso, en la intimidad, en los protocolos, con una visualización. Es por eso que en la escuela hay tantos protocolos Sí, para este cambio, este movimiento, esta otra percepción, otra soporte. Y cuando viene los tres, viene el cambio y la sanación del cuerpo, si es el tema, o de la emoción, o de la relación, por ejemplo. sí. Tengo acá preguntas porque hay gente que me fue mandando preguntas para ti y entonces te voy a preguntar. Hay mucho tema ahora con el gluten y la lactosa. ¿Qué tienes tú para decir desde la biodecodificación de eso? Es una buena pregunta muy importante. En mi experiencia, en mi observación, en mi apoyo para la sanación, es como el tema de alergia, de intolerancia con el gluten, la leche, otra cosa. Dos personas están al restaurante, son hermanos o amigos, y una persona, los dos comen la misma cosa, pan, una pizza, y Sí, una va a reaccionar y la otra no. Entonces, no viene de la pizza, no viene del gluten. El mundo externo
afuera de nosotros es 100% inocente. Lo que pasó es un encuentro entre algo de afuera, como el polen, como el gluten, como la leche, como el pelo de gato, y mi mundo interno, que es mi historia. Y en mi historia, por ejemplo, yo tenía un gato, pero se fue de la casa. Yo quería mucho este gato, este gata, pero mi padre no. Entonces lo mató y le puse en la basura. Es la historia de una paciente. Entonces, el, el gato para esta niña es muy doloroso, muy doloroso. Cada vez que ella va a encontrar un gato, una gata a la televisión, a la casa de una amiga, en la gata, en el animal, hay la memoria. Cuando veo la gata, no veo la gata, yo veo mi historia. Es mi historia interna que está reaccionando con eso. Igual con una música, tú escuchas una música que te gusta en tu infancia, por ejemplo, y vas a ser muy feliz, a reír, porque es una música emocional para ti, una historia emocional. Para mí no conozco esta música, la voy a escuchar, no pasó nada, para mí no voy a llorar, por supuesto. Entonces no es la música, es tu memoria a ti, es tu historia, que va a reaccionar como lágrimas u otras cosas. Entonces el gluten es inocente, es inocente. En descodificación vamos a buscar en mi pasado lo que pasó con una historia de pan, de pizza, de pasta, algo. Me acuerdo de una mujer de México que tenía una alergia al maíz azul y cada vez, a ella le gusta mucho el maíz azul, pero cada vez que lo como tiene problemas de la renre y como un edema. Entonces ella no entendí. Trabajamos, encontramos un momento hace años y años. Ella está en la calle comiendo un tacos de maíz azul y en la calle viene un señor con pistolero y que empezó a matar a la gente. Un loco total. Ella está joven, se asustó, busca para esconderse y olvida este momento que fue tan difícil emocionalmente. Y lo olvidó para no sufrir demasiado. Pero su cuerpo hizo una asociación entre este pánico, este miedo de morir, Claro, este quiero gritar pero no puedo, si grito él me va a ver, me va a matar. Entonces se bloquea la renre, claro. este pánico, Un en relación edema con del glúten. en Edema relación del glúten. con el maíz azul. Entonces, esa memoria del cuerpo no es el maíz azul, no es el gluten, es mi historia, esa memoria. Entonces, voy a ver con cada paciente qué sucede, qué pasó, qué emoción, qué estrés sucede hace años. Y muchas veces es una historia de glue, pegar. Gluten, etimología es pegar. Yo vi bastante personas que no quiero pegar a mi padre, no quiero pegar a mi familia, como la proteína de la harina y el trigo, que se pega juntos Sí. gracias al gluten. Entonces, no voy a pegar, no quiero pegar a esta familia, me duele, me siento de valorización o miedo, otras cosas. Entonces, el gluten es inocente, es la simbología, que es la Mm, pegar con el padre, la o historia. la realidad, como lo que pasó en la calle de México. Sí. Y por supuesto, tu otra pregunta, la leche, primero es la primera relación de alimentación con la mamá, con la madre. Sí. Es, voy a chupar la mamá de mi madre, entonces va a venir la leche, que es un símbolo ya del amor, del afecto de ella. Ella me cuidó, me quiere mucho, si no voy a morir si no como su leche. Entonces, ¿cómo se vive este momento? Quizás mamá está en estrés, siempre al teléfono, o se pasó una vez una llamada de teléfono como muy fea,
ella me da la leche con el seno o con un biberón, con otra cosa. Entonces voy a hacer de forma inconsciente una relación emocional fea entre la leche, ¿eh? y esta situación. Entonces vamos a buscar qué tiene adentro la leche, qué tiene como historia dentro el gluten. Y así se va a sanar, a curar de forma sencilla. Claro, claro, o sea, el gluten es como el apego, ¿no? El apego a, no querer estar Correcto. apegado a uno o a otro, es verdad. Otra de las preguntas que tengo, que son personas que han tenido de mi entorno diferentes enfermedades, el síndrome de Guillain-Barré. Tengo un amigo que, que estaba muy bien, pero terminó internado con el síndrome de Guillain-Barré. Y digo yo, de alguna manera te estaban parando porque estabas estresado. Es una parálisis y todo problema de parálisis como esclerosa múltiple o cosas así es dos temas. El primero, yo quiero hacer algo, quiero salir de la casa para disfrutar, quiero ir a hacer fútbol, pero mamá me dice no, trabaja, después va al fútbol. Entonces me impide. Quiero ir a la discoteca, pregunto a papá, me, que necesito tu carro, tu coche. No, 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 quédate a la casa. Pero hay mis amigos, mis amigas que están en la discoteca. No, no, quédate a la casa. Entonces, quiero hacer un movimiento, pero la autoridad afuera me impide, me dice que no. Segundo tema con eso es la obligación del movimiento, es al revés. Estoy bien en la casa, pero mamá me dice, pero va a la calle a hacer deporte, está bien para la salud. No, no, quiero ver mi computador, una película. No, 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 es muy mal para tu salud, está Rubén, entonces va afuera, no quiero. Entonces hay obligación de movimiento que no quiero, o al revés, me impide el movimiento que yo quiero. Y a veces hay los dos. Yo quiero ir a la discoteca, pero mamá me dice, no, no, va a ver tu abuela, todo a la final de semana. Pero no quiero disfrutar, etc. Entonces, lo que quiero hacer, no lo puedo. Y lo que no quiero hacer, tengo obligación de hacerlo. Entonces, son orden, son proyectos. El nervio tiene un estrés en el cerebro, en el nervio, y así viene todo este tema de parálisis. Claro. Sí, sí, fue tan puntual porque esta persona estaba así, ¿no? Como haciendo un montón de cosas que no quería, pero que debía hacer, y por no estar en coherencia, o por no hacerle caso a estos avisos que te da el cuerpo, 10 días internado con este síndrome que por suerte lo agarraron a tiempo. Hay la Y otra historia, cosa que te quería preguntar, dime, sí. hay una historia muy bella de un periodista francés hace 20 años, creo, y que tenía Guillain-Barré, pero fuerte, fuerte, todo el cuerpo con parálisis. Pero él trabajó, porque él en su cama de hospital no tenía nada de nada a hacer con ese parálisis. No puedo trabajar, no puedo hacer nada. Entonces, él hizo como autohipnosis, como visualización, como a correr todas las emociones. Entonces, utiliza pero todo el día. Él recupera 95% de su capacidad. Sí, sí, sí. Con este apertura, esta disponibilidad, este deseo de sanar y de realmente conocerse, Sí, encontrarse. Pero a veces no es tan fácil de conocerse. A veces el ego, el orgullo, el miedo hace como un bloqueo, como una puerta, un portal. Pero ya, yo quiero mejorar, ya, tengo harta, voy. claro. Es como iniciático, como un camino espiritual. No es tan fácil de liberarse de todo lo que se va pegando
al corazón, al mental, al alma. No es tan fácil. Hay libros lindos, puedes hacer eso, será fácil, pero se necesita ser muy humilde, por ejemplo, y trabajar todos sus demonios internos simbólicamente. Sí, sí, sí. Bueno, y a la persona que le sucedió esto, después te voy a decir por privado quién es, que yo creo que lo conoces en Málaga, es un amigo en común, y, y es una persona que está trabajada en estos temas, ¿eh? Que por eso está bien, pero fue un susto muy interesante, de verdad. Pero bueno, gracias a Dios que está formado contigo y que salió adelante tomando conciencia de lo que le estaba sucediendo y con lo que el cuerpo le estaba avisando. Así que después por privado te digo que, pero tú lo conoces. Y otra pregunta, Cristian. El tema del cáncer de lengua. Yo que soy odontóloga, sé que es terriblemente muy rápido. Y desde la biodescodificación, ¿qué me puedes decir? Es eso. Que es otra persona que ha fallecido de mi entorno la semana pasada, también trabajada con descodificación, estudiante de descodificación, y, y nos quedamos todos en shock porque no podíamos creer esto que estábamos viviendo. Sí, es interesante tu pregunta cuando dices sobre el cáncer de la lengua, ¿qué me puedo decir? Es coherente con la lengua, ¿no? Entonces, primero, obvio, la biodescodificación trabaja con la medicina. Sí. Por supuesto, la gente va a hacer su tratamiento, porque digo el doctor, porque hay gente que piensa que ya, no voy a hacer quimioterapia, no, no es biodescodificación, porque hay mucha gente que cree conocer la biodescodificación, que cree practicar, pero hay gente peligrosa que dice, no va al hospital, no, 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 el doctor no no, sirve a nada, etc. Es muy peligroso. Entonces es importante de decirlo para todas las enfermedades, sí, obvio. Entonces, seguir el tratamiento, escuchar y la lengua, por supuesto, hay dos temas. La bio, su observación es a qué sirve este órgano. Si es enfermedad de la piel sirve a tocar, entonces me vino un conflicto de separación. sí, Es el sentido biológico de la piel. Obvio que para la lengua, el primero es de la palabra, el segundo es de comer. ¿Okay? sí. Entonces, ¿qué se pasó con este tema? Me acuerdo de un paciente y siempre su madre dice, cállate. Pero papá me dice, no estoy de acuerdo con papá. Cállate, cállate. Y él, así desde niño y toda su vida, entonces cuando se pasó algo con su mujer, él está con una explosión adentro, pero hay una prohibición, es muy malo. Si él trató de hablar, se culpabiliza. Él olvidó su historia de su madre, pero él empezó a decir algo a su mujer y después siente culpabilidad porque su mujer llora. ¿Okay? Entonces, él dice, pero tengo una mala lengua porque digo eso. Entonces, primera cosa. Y después, a historia no lo veo, pero debemos ser abiertos con el tema de comer. Quizás puedo imaginar, la mamá dice a su hijo gordo, en sobrepeso, no come el chocolate, no come eso. El hijo lo va comiendo y puede sentir también impotencia para comer, no debo tocar con mi lengua tal cosa o tal otra. En descodificación vamos siempre a utilizar el sentido biológico, la lógica del síntoma. ¿A qué sirve este síntoma? ¿Cuál es la utilidad de eso para encontrar el momento preciso, el origen de cada enfermedad? Es eso que es importante de conocer. Yo sé que hoy, cada día más,
mucha gente conoce más o menos la biodescodificación. Yo escribí 25 libros, hay la escuela con 15 profesores, charlas, Sí, conferencias, talleres, entonces hay una difusión y es importante de entender realmente de forma sencilla enfermedad igual una emoción y esta emoción, este sentido biológico te lleva directamente a una historia personal o transgeneracional oculta. sí, Tú sí. no la sabes de forma natural así. Ujú. A ver si alguien quiere hacer preguntas, que estamos, hay mucha gente por aquí. El que quiera preguntar algo, pregunte, ¿eh? Y sí, Que obvio. estamos aquí Sí, para aprovechar. responder lo que necesiten, si alguien quiere preguntar. Bueno, cuéntame el tema de la depresión y ansiedad, que es lo que vas a venir a hacer a Madrid. Sí, es un tema muy importante porque hay diferentes formas de depresión. ¿Ok? Y hay gente, es un día, un mediodía, se siento sin energía, sin deseo, ya, después algunas horas, ya pasó. ¿Ok? Y hay otra persona dura toda la vida y quiere morir, suicidarse. Por ejemplo, hoy se va en un hospital, en la clínica de Ujú, psiquiátrica. Entonces hay muchos niveles y hay muchas formas también. Hay gente es con la pareja que está depresiva, otra gente cuando se va al trabajo. O, entonces hay depresión en algunos lugares. Y entonces hay tantas de formas que impiden cada persona de vivir realmente lo que puede vivir en su vida. Entonces, el sentido de la depresión, el positivo de la depresión, es decir a la persona, al hombre, a la mujer depresivo, debes ir adentro de ti. El sentido positivo de la depresión es párate. Para de irte por todo lado, de correr, con una agitación, pero debes pararte, cerrar tus ojos, buscar dentro de ti realmente lo que tú quieres, lo que es importante en tu vida. Y vas a encontrar, vas a buscar dentro de ti las emociones. Y entonces va adentro, escucha tus emociones, gracias a tus emociones vas a escuchar, a encontrar tus necesidades profundas que ujú. no conoces. Y en quinto es regresar a tu niñez, antes la adolescencia, antes la sexualidad, cuando todo se inició en la niñez. Va a tener sueños, deseos, quizás no está en tu deseo de vida, quizás está en un trabajo que no te gusta, en una ciudad que no te gusta. Conozco un amigo que su mujer quiere vivir a la ciudad, él le gusta mucho el campo. Tenía una casita en el campo, pero él ama mucho a su mujer, entonces se va a la ciudad, compra un apartamento, los dos, y él empezó una depresión. Pero no digo nada a su mujer porque él está feliz de vivir con esta mujer, pero adentro de él hay como una nostalgia del campo, de este territorio. Entonces, no estoy en mi camino de vida. Quiero regresar en el pasado para cambiar de elección, de camino de vida. Entonces, hay un sentido en la depresión y en el taller, que está casi lleno, creo que hay solamente 2 o 3 cupones que se quedan, quizás, hay protocolos. Sabes que la biodescodificación son protocolos, son experiencias. No es mental, no es entender, no es pensar, es No, ¿qué hago? claro. ¿Qué hago? Un libro está bien, uh,
pero un libro de cocina, un libro de fruta no te va a nutrir, me explico. Va a tener recetas, pero debe hacer recetas en el plan real. Claro. Un libro de otro país, de turismo, es diferente de viajar, me explico. Entonces, el libro es como una invitación a tomar otra dirección. Pero aquí, en el taller, son experiencias. Experiencia concreta, respetuosa, el ritmo de cada persona. Experiencia potente, emocional y con alegría también para un cambio respetuoso. Sí, yo guárdeme un lugar, aunque haya dos, guárdame un lugar, porque quiero ir. Ok. Okay. Comunica Guárdame un lugarcito que quiero ir a hacer el okay. presencial. Sí, comunica con Con Zulma. Zulma. Sí. Sí, Zulma, por favor, guárdame un lugar. Hay el WhatsApp en Sí, parina.com. vale. Y dime, y en el otro que tenemos el 25 al 27 de octubre, que es Revela tu identidad esencial, libera las creencias que te detienen, ese también tiene lugar todavía, ¿no? Sí, pero es online, con Ese tema es de tiempo. online, sí, ese es online. Sí. Entonces, la creencia es la estructura de nuestras experiencias. La estructura. La creencia es el motor también. Es porque tengo la creencia que tal país es genial, que voy a cambiar de país. Tengo la creencia que esta película está fea, entonces no voy a esta película. Tengo la creencia que no tengo valor, no puedo generar dinero, entonces voy a seguir pobre toda mi vida. Tengo la creencia que mi enfermedad es muy grave, no puedo sanar, entonces me va a limitar esta creencia. O al revés, hay creencia limitante, creencia potente como motor y totalmente inconsciente. Hay una pequeña parte consciente en nuestras creencias, pero muy poco. La creencia potente que da el movimiento de nuestra elección son totalmente inconscientes. Entonces, este taller potente es para aprender de nuestra creencia limitante, técnica para elegir nueva creencia ecológica, respetuosa, y tercero, hacer este cambio interno de creencias. Perfecto. Bueno, no sé si quieres decirme algo más, no te quiero robar mucho más tiempo, siempre es tan claro todo lo que nos cuentas, hay un montón de gente, seguramente después van a llegar preguntas y van a escribirlas por ahí debajo. Yo solo agradecerte, Cristian, que estés siempre, que te pido que me des un ratito de tu tiempo que vale oro. Y bueno, y esperemos que nos podamos abrazar en persona en Madrid este año, después de estar hablando 4 años por aquí por los vivos, y conocernos. Yo te admiro muchísimo y me encanta tu empatía y tu humildad, porque realmente eres una persona muy grande, una persona que sabe mucho de todo lo que estamos hablando, y para mí es un gran honor que siempre me digas que sí a estar por aquí. Te agradezco para tu apertura y tu papel, que es muy importante, ¿sabes? Súper importante. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Te mando un beso enorme y ya me pongo en contacto con Zulma para ver si me guardan un lugarcito para Madrid. Bienvenida. Nos vemos pronto. Cuando quieras, sabes que me tienes aquí para lo que necesites. Gracias. Un beso enorme, Cristian. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.